El 7 de marzo de 1944, a las 8:30, el vicealmirante Hizaburo Ozawa permanecía en el puente del portaaviones Taiyo, contemplando el sol matutino sobre el fondeadero de Lingeroos frente a Sumatra. El buque bajo sus pies representaba 32 meses de trabajo, 16.000 toneladas de acero y toda la esperanza restante de la Marina Imperial japonesa. Taiyo era el único portaaviones de flota construido expresamente que Japón había puesto en servicio desde el comienzo de la guerra, un solo portaaviones en 32 meses. Ozawa había recibido informes de inteligencia 3 días antes. Los estadounidenses habían comisionado 17 nuevos portaaviones de flota en ese mismo intervalo. 17. Y eso sin contar los buques menores. Esas cifras no tenían sentido. Contradecían todo lo que Ozawa sabía sobre capacidad industrial, limitaciones de astilleros y plazos de construcción. Japón había pasado décadas formando la fuerza de portaaviones más refinada del planeta. Se suponía que los estadounidenses partían de muy poco. Y, sin embargo, en menos tiempo del que a Japón le llevaba construir un solo Taiyo, los astilleros norteamericanos estaban botando nuevos portaaviones mes a mes. Ozawa entendió lo que aquello significaba, que Japón ya había perdido la guerra. Los disparos continuarían 16 meses más. Miles más morirían. Pero el desenlace ya estaba marcado por las matemáticas, el acero y las antorchas de soldadura en astilleros situados a 7.000 millas. La pregunta que no lo dejaba dormir era sencilla. ¿Cómo lo hicieron? Japón había entrado en la contienda con la fuerza de portaaviones más poderosa jamás reunida. 6 portaaviones de flota y 2 ligeros, todos modernos y probados en combate. La flota estadounidense del Pacífico disponía de 4 portaaviones. Japón contaba con superioridad numérica, ventaja táctica y 2 décadas de desarrollo doctrinal sobre el empleo de portaaviones. La Marina japonesa construía estos buques desde 1922. Conocían las operaciones aéreas embarcadas mejor que nadie. Sus pilotos eran los mejor entrenados. Sus aviones habían demostrado su eficacia en combate y sus tácticas se habían perfeccionado tras años de guerra en China. Los portaaviones estadounidenses eran inexpertos. Sus aviadores tenían poca experiencia y su doctrina era más teórica que probada. Sobre el papel, Japón debería haber dominado la guerra de portaaviones durante años. Pero los papeles mienten. En diciembre de 1941, Japón supo que afrontaba un problema fundamental. Estados Unidos tenía una capacidad industrial 10 veces superior a la de Japón. Producción de acero, capacidad de astilleros, fabricación de máquinas herramienta, todo favorecía a los norteamericanos en proporciones que parecían imposibles de remontar. El almirante Isoroku Yamamoto comprendía esto mejor que nadie en el alto mando japonés. Había servido como agregado naval en Washington. Había visto fábricas estadounidenses, astilleros e infraestructura industrial. Advirtió al gobierno japonés que Japón podría ganar batallas durante 6 meses, quizá un año. Pasado ese tiempo, la potencia industrial de Estados Unidos arrollaría cualquier cosa que Japón fuera capaz de producir. El gobierno lo desoyó. Creían que el espíritu podía vencer al acero, que la brillante táctica derrotaría la superioridad numérica. Pensaban que la cultura guerrera japonesa les daba una ventaja que las fábricas no podrían igualar. Estaban equivocados. El primer portaaviones que perdió Japón fue el Sō, hundido el 7 de mayo de 1942 durante la batalla del Mar del Coral. Se fue a fondo tras recibir 13 impactos de bomba y 7 torpedos lanzados por aviones estadounidenses. El Sō era un portaaviones ligero de unas 11.000 toneladas, convertido desde un tender de submarinos, y embarcaba alrededor de 30 aeronaves. Su pérdida fue importante, aunque no catastrófica. Un mes después, en Midwa, Japón perdió 4 portaaviones de flota en un solo día. Akagi, Kaga, Soryu y Iryu. Fueron hundidos por bombarderos en picado estadounidenses en una batalla que duró apenas 6 minutos. Esos 4 portaaviones representaban 20 años de desarrollo naval japonés, unas 40.000 toneladas de poder de combate irreemplazable y cerca de 250 aviones. El Estado Mayor Naval en Tokio recibió los informes y de inmediato comenzó a calcular los plazos de reposición. El Akagi había tardado 4 años en construirse, el Kaga, 6, el Soryu, 3, el Iryu, 4. Ese era el tiempo medio de construcción. Un promedio de 4 1/4 años por portaaviones de flota. 4 buques perdidos implicaban 17 años de construcción para reponerlos. Japón disponía de 3 astilleros principales capaces de edificar portaaviones de flota: el Arsenal Naval de Yokosuka, el Arsenal Naval de Kure y el astillero Kawasaki en Kobe. Los 3 trabajaban a plena capacidad construyendo destructores, cruceros,
submarinos y mercantes para reemplazar pérdidas en combate y sostener las operaciones ofensivas. Reponer 4 portaaviones hubiera exigido dedicar esos 3 astilleros exclusivamente a la construcción de portaaviones durante casi 6 años. Eso significaba renunciar a destructores, cruceros, submarinos y buques mercantes. Japón no podía permitírselo. La guerra demandaba todo. El Estado Mayor Naval tomó una decisión. Construirían un nuevo portaaviones de flota, el Taiyo, cuya quilla se había colocado antes de Pearl Harbor. Convertirían mercantes y tenders de hidroaviones en portaaviones ligeros. Diseñarían una nueva clase de portaaviones más pequeños y económicos que se pudieran edificar con mayor rapidez. En el papel, el plan parecía razonable. El Taiyo aportaría capacidad de flota, las conversiones servirían como reemplazos provisionales y la nueva clase Un Rayo acabaría por restaurar la fuerza numérica de Japón. Era un plan lógico, cuidadosamente calculado y con recursos asignados. Fracasó por completo. La quilla del Taiyo se puso el 10 de julio de 1941. Fue votado el 7 de abril de 1943 y comisionado el 7 de marzo de 1944, 32 meses desde la colocación de la quilla hasta su entrada en servicio. Eso, en realidad, era veloz para un portaaviones de flota japonés. Los Sukaku y Fuikaku, cuyas quillas se colocaron a finales de 1937, habían tardado 44 y 45 meses respectivamente. Japón había logrado acortar notablemente sus tiempos de construcción. 32 meses era un progreso digno de mención. Los estadounidenses comisionaron al USS Sex el 31 de diciembre de 1942. Su quilla se había colocado el 28 de abril de 1941, 20 meses. El Essex era incluso más grande que el Taiyo. Desplazaba 27,100 toneladas estándar frente a las 29,300 del Taiyo. Podía embarcar 90 aviones frente a los 75 del Taiyo. Los estadounidenses habían construido un portaaviones mayor y más capaz en un 37% menos de tiempo que el programa japonés más rápido. Pero eso no era lo más asombroso. Lo realmente sorprendente era que el Essex era solo el primero. En enero de 1943 se comisionó el Lexington, luego el Yorktown, después el Bunker Hill, el Intrepid, el Hornet y el Franklin. Para diciembre de 1943, los estadounidenses habían puesto en servicio 11 portaaviones de la clase Essex. 11. En un año, Japón había comisionado a Taiyo, un único portaaviones. En 1944, el Estado Mayor en Tokio volvió a estudiar los informes de inteligencia, revisaron los números una y otra vez. Ellos creyeron al principio que la propaganda estadounidense estaba exagerando las cifras de producción, pero la aviación de reconocimiento lo confirmó. Las fotografías aéreas lo confirmaron. El tráfico de radio interceptado lo confirmó. Los estadounidenses estaban botando portaaviones a un ritmo más rápido del que Japón podía entrenar pilotos para tripularlos. ¿Cómo era posible? La respuesta comenzaba con un hombre llamado Henry Kaiser. Antes de 1941, Kaiser jamás había construido un barco. Era ingeniero en construcción. Había levantado presas, carreteras y puentes, incluyendo obras colosales como la presa Aubert, la Bonneville y la Grand Coulee, estructuras de hormigón tan enormes que requerían mover montañas de material y coordinar miles de trabajadores. En 1941, la Comisión Marítima de Estados Unidos necesitaba buques de carga. Cientos, incluso miles de ellos. Embarcaciones capaces de transportar alimentos, combustible, municiones, tanques, aviones y tropas a través del Atlántico y el Pacífico. Los astilleros tradicionales aseguraban que tomaría 6 meses construir un barco de carga, lo cual era lo habitual. Así se había hecho siempre. Primero se colocaba la quilla, se montaba la estructura desde abajo, se remachaban las planchas de acero, se instalaban los motores, se botaba el casco y luego se pasaban meses equipando el interior. 6 meses por cada buque. Pero la Comisión Marítima requería 2,000 naves, lo que equivalía a 1000 años de capacidad productiva bajo ese ritmo. Kaiser observó el problema de otra manera. No veía barcos, veía estructuras. Estructuras de acero que podían dividirse en piezas, prefabricadas en distintas instalaciones y luego ensambladas en el astillero. En lugar de construir los barcos pieza a pieza desde la base, Kaiser propuso armarlos a partir de secciones soldadas entre sí. Los constructores tradicionales dijeron que era imposible. El remachado era una técnica probada, la soldadura, arriesgada. Las uniones soldadas podían fracturarse. Las grietas podían propagarse y partir un barco en dos. Pero Kaiser asumió el riesgo.
Levantó 4 astilleros en Richmond, California, junto a la bahía de San Francisco. Contrató trabajadores de todo el país, muchos sin experiencia alguna en construcción naval. Había mujeres, había afroamericanos que hasta entonces habían sido excluidos de esos oficios. A Kaiser no le importaba la experiencia previa. Lo que le interesaba era la organización. Dividió la construcción en módulos. Cada módulo se fabricaba en un taller distinto de prefabricación. Cubiertas, mamparos, salas de máquinas, superestructuras, todo se fragmentó en partes manejables que podían producirse por obreros que solo debían dominar la soldadura de esa pieza específica. Los módulos se fabricaban de lado al revés, según facilitara el trabajo de soldar. Luego se trasladaban a la grada con enormes grúas, se colocaban en posición y se unían. El primer barco tipo Liberty construido por Kaiser tomó 196 días. El 10º tardó 45. Para 1943, sus astilleros terminaban buques Liberty en un promedio de 42 días. El récord fue de 4 días, 15 horas y 29 minutos. Se trató del SS Robert E. Peary, completado en noviembre de 1942 como demostración pública de lo que era posible. 4 días para construir un barco. Los constructores tradicionales hablaban de 6 meses. El método funcionó con barcos de carga. ¿Podría aplicarse a los portaaviones? Kaiser propuso adaptar su técnica a la producción de portaaviones de escolta, unidades más pequeñas, montadas sobre cascos de barcos mercantes, destinadas a proteger convoys y apoyar operaciones terrestres más que a combates de flota. La Marina dudaba. Los portaaviones eran máquinas complejas, que requerían equipamiento especializado, operarios experimentados y años de conocimiento técnico. Kaiser pidió una oportunidad. Su astillero de Vancouver, Washington, colocó la quilla del portaaviones de escolta Casablanca el 3 de noviembre de 1942. Fue votado el 5 de abril de 1943 y comisionado el 8 de julio del mismo año. 8 meses desde la quilla hasta la entrega oficial. La Marina pidió 50 portaaviones de escolta. Kaiser entregó los 50 en 14 meses, un portaaviones cada 8 días. El Estado Mayor Naval japonés, al recibir esos informes, pensó que se trataba de errores. Un portaaviones cada 8 días era físicamente imposible. Violaba cada principio conocido de la ingeniería naval. Pero los reportes continuaron y fueron corroborados en los enfrentamientos. A finales de 1943, las fuerzas navales estadounidenses en el Pacífico aparecían con cifras que desafiaban toda lógica táctica. 12 portaaviones, 15, incluso 18 en un solo grupo de combate. La fuerza total de portaaviones japonesa se reducía a 6 unidades. Los estadounidenses desplegaban grupos de tarea más grandes que toda la flota japonesa. ¿De dónde provenían esos buques? No solo de los portaaviones de escolta de Kaiser, también de los grandes portaaviones de la clase Sex. El secreto era el mismo, la técnica de prefabricación aplicada ahora a portaaviones de flota. El astillero Newport News Shipbuilding, en Virginia, llevaba construyendo portaaviones desde la década de 1930. Sabían cómo hacerlo, sabían que tomaba años, pero aprendieron de los métodos de Kaiser en los buques de carga. Comenzaron a fabricar las secciones por separado. Fragmentos del casco, cubiertas de hangares, cubiertas de vuelo y superestructuras, todas construidas en talleres distintos y luego ensambladas en el astillero principal. Sustituyeron el remachado por la soldadura siempre que fue posible. La soldadura era más rápida, requería menos mano de obra especializada y producía estructuras más ligeras. Estandarizaron los diseños. Todos los portaaviones de la clase Sex seguían los mismos planos, usaban los mismos componentes y el mismo equipamiento. Los obreros aprendían a fabricar un módulo y luego producían decenas de copias idénticas. Optimizaron las secuencias de trabajo. En lugar de esperar a que una sección estuviera terminada para empezar la siguiente, múltiples partes se construían simultáneamente en diferentes lugares y luego se unían. El USS Franklin, construido en Newport News, se colocó el 7 de diciembre de 1942, se votó el 14 de octubre de 1943 y se entregó el 31 de enero de 1944. 13 meses desde la quilla hasta la entrega. Y ni siquiera fue el récord. Varios portaaviones de la clase Sex se completaron en 14 a 16 meses. El promedio fue de 18 meses. El Taiyo japonés había tomado 32 meses. Los astilleros estadounidenses construían portaaviones de flota el doble de rápido que los japoneses y en una cantidad más del doble. Para cuando el Taiyo fue comisionado en marzo de 1944, Estados Unidos tenía 17 portaaviones de la clase Sex en servicio o en construcción.
una proporción de 17-1. Y si se incluían los portaaviones ligeros y de escolta, la diferencia era aún mayor. Estados Unidos operaba más de 100 portaaviones de todo tipo. Para mediados de 1944, Japón contaba con solo 9. La Marina Imperial japonesa trató de adaptarse. Ordenaron la construcción de 14 portaaviones de la clase Unri, más pequeños que el Tai, de diseño más simple y pensados para una producción en masa. Esta nueva clase se basaba en el modelo previo a la guerra, el IRI, pero actualizado con tecnología comprobada y componentes estandarizados. Desplazaban unas 17.150 toneladas, podían transportar 65 aeronaves y alcanzar velocidades de hasta 34 nudos. Estos buques se concibieron como la respuesta japonesa a la clase Sex estadounidense. De los 14 previstos, solo 3 fueron completados: Unri, Amagi y Kasuragi. El Unri fue puesto en servicio el 6 de agosto de 1944, el Amagi el 10 de agosto y el Kasuragi el 15 de octubre del mismo año. En apenas 10 semanas, 3 portaaviones entraban en funcionamiento, lo que parecía un avance considerable. Japón estaba acelerando la producción naval. Sin embargo, en ese mismo periodo los Estados Unidos habían incorporado 9 portaaviones de la clase Sex. Japón simplemente no podía mantener el ritmo. Cada intento por aumentar la producción era superado por una respuesta aún más rápida de los estadounidenses. Peor aún, el país se estaba quedando sin recursos. Construir un portaaviones exigía grandes cantidades de acero. Un portaaviones de la clase Sex requería cerca de 27.000 toneladas de placas de acero, estructuras y blindaje. En 1943, Estados Unidos produjo 60 millones de toneladas de acero y en 1944 aumentó a 80 millones. Japón, en cambio, produjo solo 8,4 millones de toneladas en 1943 y 6 millones en 1944. En resumen, la industria estadounidense generaba 10 veces más acero que toda la capacidad industrial japonesa combinada. Esa brecha en la producción de acero afectó todos los aspectos de la construcción naval. Los astilleros estadounidenses tenían acero suficiente para fabricar cascos, maquinaria y blindaje. Si una pieza salía defectuosa, se desechaba y se reemplazaba por una nueva. En Japón, en cambio, el acero debía racionarse. Cada plancha era valiosa, y los errores se corregían, no se reemplazaban. Esto ralentizaba el proceso, pues los obreros invertían tiempo en reparar fallos en lugar de avanzar con nuevas secciones. Los astilleros estadounidenses contaban con herramientas modernas, tornos, prensas, fresadoras, que trabajaban con precisión y rapidez. En los astilleros japoneses, las máquinas eran escasas, muchas estaban obsoletas o dañadas, y las piezas de repuesto eran difíciles de conseguir. La producción se detenía cada vez que una máquina fallaba y debía repararse. También existía una gran diferencia en el equipo de soldadura. En Estados Unidos había miles de estaciones de soldadura con sopletes de oxígeno y acetileno, además de soldadores eléctricos bien mantenidos y estandarizados. En Japón, el equipo era limitado y, en muchos casos, los astilleros todavía dependían del remachado por no tener capacidad suficiente de soldadura. La brecha se extendía también al personal capacitado. Para 1943, los astilleros estadounidenses empleaban 2 millones de trabajadores. Aunque muchos eran nuevos en la industria naval, fueron entrenados rápidamente mediante métodos estandarizados y tareas repetitivas. Solo los astilleros Kaiser de Richmond contaban con 90.000 trabajadores en su punto máximo, más que los 3 principales astilleros navales de Japón juntos. Esa fuerza laboral era muy distinta a la tradicional. Casi el 40% eran mujeres, muchas sin experiencia previa en trabajos industriales, esposas de granjeros, maestras rurales, oficinistas de distintas ciudades del país. Aprendían a soldar en apenas 2 semanas, a operar grúas en 3 días y a leer planos en 1 semana. Los constructores tradicionales dudaban de su capacidad para fabricar buques de calidad, alegando que carecían de los años de experiencia necesarios para trabajar el metal con precisión. Sin embargo, el sistema de prefabricación de Kaiser no requería expertos, sino trabajadores capaces de repetir una tarea específica de forma constante y exacta. Una soldadora en Richmond no necesitaba entender arquitectura naval. Solo debía dominar un tipo concreto de soldadura en una junta determinada. Los planos indicaban la posición exacta de las piezas, y ella pasaba de una sección a otra realizando la misma unión decenas de veces por turno. La repetición generaba habilidad. En 1 mes, se volvían rápidas. En 2, precisas. Y en 3, podían superar en eficiencia a los artesanos que llevaban años en el oficio.
Japón no pudo reproducir ese modelo. Sus astilleros empleaban alrededor de 300.000 personas, muchas de ellas artesanos expertos, pero distribuidos en numerosos proyectos. La formación de nuevos obreros era lenta porque los veteranos no tenían tiempo para enseñar. Además, la cultura industrial japonesa valoraba el trabajo artesanal por encima de la estandarización. Un ensamblador japonés se enorgullecía de ajustar cada pieza manualmente para lograr una alineación perfecta. Ese método producía barcos de gran calidad, pero requería mucho tiempo. Los estadounidenses, en cambio, no hacían ajustes personalizados. Las piezas se fabricaban con medidas exactas en talleres de prefabricación. Si una no encajaba, simplemente se desechaba y se hacía otra. Ese enfoque generaba barcos funcionales con rapidez. La diferencia reflejaba la disparidad entre las capacidades industriales de ambos países. Japón debía aprovechar al máximo cada recurso. Acero, herramientas y mano de obra eran limitados, por lo que desperdicio no era una opción. La personalización aseguraba que nada se desaprovechara. En Estados Unidos, la abundancia de materiales y trabajadores permitía priorizar la velocidad por encima de la perfección. Ambos sistemas tenían su mérito, pero en tiempos de guerra, la rapidez resultó decisiva. Los estadounidenses también podían permitir la especialización. Un equipo se encargaba de los mamparos, otro de las cubiertas, otro de los sistemas de propulsión. Esa división del trabajo aumentaba la eficiencia. En Japón, los trabajadores debían saber hacerlo todo: ensamblar cascos, instalar motores y sistemas eléctricos. Ser generalista ofrecía flexibilidad, pero reducía la velocidad. El astillero de Newport News, responsable de la mayoría de los portaaviones Essex, organizó áreas especializadas para fabricar componentes específicos. Un edificio de más de 150 metros de largo se dedicaba exclusivamente a las secciones de cubierta de vuelo. Grúas gigantes transportaban las planchas de acero desde los depósitos hasta las estaciones de corte, donde se moldeaban con precisión. Luego pasaban por estaciones donde se biselaban los bordes para la soldadura, después se alineaban en plantillas y eran soldadas provisionalmente antes de pasar al equipo que completaba las uniones permanentes. Cada soldador tenía asignada una zona específica. Una sección completa de cubierta de vuelo, de unos 36 metros de largo por 27 de ancho, se terminaba en solo 8 días, mientras que con métodos tradicionales podía tardar 6 semanas. Otro edificio se dedicaba exclusivamente a los ascensores de los portaaviones, sistemas hidráulicos complejos capaces de elevar aviones de 30 toneladas desde el hangar hasta la cubierta en medio minuto. En los astilleros convencionales, los ascensores se montaban pieza por pieza dentro del casco, lo que requería mucho tiempo y precisión. En Newport News, en cambio, se construían y probaban por completo antes de ser instalados, de modo que las grúas solo debían colocarlos y conectarlos al sistema hidráulico, reduciendo el proceso de semanas a días. Los sistemas de propulsión recibieron el mismo tratamiento modular. Cada portaaviones de la clase Essex necesitaba 4 turbinas, 8 calderas, engranajes reductores, ejes de hélice y miles de metros de tuberías de vapor. Tradicionalmente, su instalación tomaba meses. Con el método de ensamblaje en módulos, se redujo drásticamente el tiempo y se multiplicó la eficiencia. Cada módulo incluía un conjunto completo de turbinas, 2 calderas y toda la red de tuberías correspondiente, ya ensambladas y probadas previamente. Estos módulos se construían en instalaciones separadas, completamente equipadas con los sistemas de control e instrumentación necesarios. Incluso eran sometidos a pruebas de funcionamiento mediante conexiones de vapor temporales para asegurar su rendimiento. Cuando el casco del portaaviones estaba listo, enormes grúas levantaban el módulo de propulsión completo y lo colocaban en el compartimento de maquinaria. Los obreros conectaban las líneas de vapor, los cables eléctricos y los sistemas de control. Todo el proceso de instalación, que tradicionalmente tomaba 3 meses, se reducía a solo 3 semanas. Este método modular se aplicaba prácticamente a todos los sistemas del buque. Los radares, por ejemplo, se montaban y probaban antes de ser instalados. Los mástiles de radar, con antenas, transmisores, receptores y fuentes de energía, se ensamblaban en talleres electrónicos y luego se colocaban en conjunto sobre los barcos. Las áreas de alojamiento de la tripulación también se prefabricaban. Los compartimentos con literas, casilleros, iluminación y ventilación eran construidos en talleres especializados, listos para ser ubicados directamente dentro del casco. Incluso los elementos más pequeños se estandarizaban. Todas las escotillas eran iguales, al igual que las puertas, escaleras y conductos de ventilación,
fabricados según medidas uniformes que encajaban perfectamente en aberturas también estandarizadas. Los trabajadores no necesitaban medir, cortar ni ajustar cada pieza de forma individual. Simplemente tomaban los componentes ya fabricados del almacén, los atornillaban o soldaban en su sitio y pasaban al siguiente trabajo. Gracias a este sistema, los portaaviones pasaban de la colocación de la quilla al lanzamiento en un plazo de entre 6 y 8 meses, y otros 6 u 8 meses adicionales se destinaban al equipamiento final y las pruebas antes de entrar oficialmente en servicio. En total, el tiempo requerido desde el inicio hasta tener un portaaviones operativo era de 14 a 16 meses. Japón no podía igualar ese ritmo por 3 razones fundamentales. En primer lugar, carecía de la infraestructura industrial necesaria para una producción verdaderamente masiva. La prefabricación exigía fábricas capaces de fabricar miles de piezas idénticas con tolerancias extremadamente precisas. La industria estadounidense ya contaba con esa base gracias a décadas de experiencia en la producción de automóviles, electrodomésticos y bienes de consumo. Las fábricas estaban organizadas en líneas de ensamblaje, con piezas estandarizadas e intercambiables. En Japón, en cambio, la mayoría de la producción seguía siendo artesanal y en pequeña escala. Las piezas de precisión se elaboraban en talleres especializados, no en líneas de producción. Copiar el modelo estadounidense habría implicado construir fábricas completamente nuevas, capacitar una fuerza laboral distinta y desarrollar nuevas cadenas de suministro. Japón no tenía el tiempo, los recursos ni el conocimiento industrial para lograr esa transformación. En segundo lugar, la nación carecía de materia prima suficiente. El sistema de prefabricación implicaba un cierto nivel de desperdicio. Se cortaba más acero de necesario, algunas piezas no encajaban y debían desecharse, y se fabricaban repuestos adicionales para no detener la producción. En los astilleros Kaiser de Richmond, por ejemplo, al construir un buque Liberty se pedía un 15% más de acero del requerido para cubrir errores, piezas rechazadas y mantener inventarios de reserva. Esa estrategia funcionaba cuando el acero abundaba, pero fallaba en un contexto de escasez. Japón no podía permitirse desperdiciar ni una tonelada. Cada plancha de acero era valiosa, lo que obligaba a ajustar cada pieza manualmente para minimizar pérdidas. Esa necesidad de precisión artesanal hacía el trabajo más lento y alargaba los tiempos de construcción. La tercera gran limitación era la infraestructura de transporte. En Estados Unidos, la prefabricación funcionaba porque las piezas podían producirse en cualquier parte del país y enviarse por tren hasta los astilleros. Una sección de mamparo fabricada en Pensilvania podía llegar a Newport News en menos de un día y estar siendo soldada al casco 2 días después. Japón no contaba con un sistema ferroviario de esa magnitud. La mayoría de los componentes pesados se transportaban por mar, pero los buques mercantes eran constantemente atacados por submarinos estadounidenses. Una turbina construida en Kobe podía tardar 2 semanas en llegar a Yokosuka, y si el barco era hundido, algo habitual, el componente se perdía y debía fabricarse nuevamente. Estas vulnerabilidades logísticas afectaron gravemente la producción naval japonesa, más que cualquier otro factor. Los astilleros estadounidenses, en cambio, recibían acero, aluminio, cobre, caucho y equipos electrónicos desde fábricas en todo el continente mediante trenes y camiones. Si un proveedor fallaba, había otros disponibles. Japón dependía casi por completo del transporte marítimo. El acero llegaba desde Corea y Manchuria, el cobre desde Filipinas y el caucho desde las Indias Orientales holandesas. Todo debía transportarse en barcos mercantes que eran hundidos cada vez con mayor frecuencia por los submarinos enemigos. Para 1944, Japón estaba perdiendo su flota mercante más rápido de lo que podía reemplazarla. Los materiales esenciales no llegaban y los programas de construcción naval se retrasaban por la falta de acero, turbinas y cableado eléctrico. El TAI había sido diseñado con 8 calderas y 4 turbinas que producían 160.000 caballos de fuerza, pero 2 portaaviones de la clase Unri, el Kazurahi y el Aso, tuvieron que ser equipados con motores de destructores, ya que las plantas motrices para portaaviones no podían fabricarse a tiempo. Como resultado, estas naves alcanzaban solo 25 nudos en lugar de 34, reduciendo su capacidad táctica, su habilidad para evadir ataques o perseguir al enemigo. Los estadounidenses no tuvieron que enfrentar tales concesiones. Todos los portaaviones de la clase Sex contaban con sistemas de propulsión idénticos, de 150.000 caballos de fuerza y capaces de 33 nudos, sin excepción. Pero los problemas japoneses no se limitaban a la construcción de barcos. También sufrían una crisis en el entrenamiento de pilotos. Fabricar portaaviones era solo la mitad del desafío. Había que contar con aviadores capacitados para operarlos. Antes de la guerra,
Los pilotos navales japoneses eran considerados los mejores del mundo. Su formación duraba 2 años antes de realizar su primer aterrizaje en un portaaviones. Entrenaban navegación, tiro, vuelo en formación, operaciones nocturnas y aproximaciones a cubierta. Sin embargo, para 1943, Japón ya no podía darse ese lujo. La guerra submarina estadounidense estaba devastando su flota mercante, lo que reducía el suministro de combustible para vuelos de práctica. Los programas de formación se redujeron primero a 12 meses, luego a solo 8. Los nuevos pilotos llegaban a las escuadrillas con apenas 100 horas de vuelo, en lugar de las 500 que se exigían antes. Sabían despegar y disparar, pero carecían de la experiencia necesaria para sobrevivir en combate frente a los experimentados aviadores estadounidenses. Saburo Sakai, uno de los ases más célebres de Japón con 64 victorias, fue retirado del frente en 1943 para convertirse en instructor y quedó sorprendido por la situación que encontró. El sistema de entrenamiento estaba saturado. Demasiados alumnos, clases aceleradas y habilidades básicas que se pasaban por alto por falta de tiempo. Sakai escribió más tarde que se les ordenó acelerar el proceso, olvidar los detalles y limitarse a enseñar a volar y disparar. Los pilotos formados en estos programas abreviados eran enviados a las escuadrillas embarcadas para completar las dotaciones aéreas. Eran valientes, disciplinados y estaban dispuestos a morir por su país. Pero no estaban preparados. En la batalla del Mar de Filipinas, en junio de 1944, Japón lanzó 450 aviones desde sus portaaviones contra las fuerzas estadounidenses. Los cazas norteamericanos derribaron 300. Los estadounidenses bautizaron el enfrentamiento como la Gran Cacería de Pavos de las Marianas. Esa batalla dejó al descubierto todos los fallos del sistema japonés de portaaviones. En 1944, Japón movilizó 9 de ellos. 3 de flota, Tai, Shikaku, Fuikaku y 6 ligeros, Chitose, Chiyoda, Yuni y RRH y el recién incorporado Unri. Entre todos embarcaron 450 aviones, menos de la mitad de su capacidad total. El problema no era solo la cantidad de aeronaves, sino la calidad de sus pilotos, entrenados con programas reducidos a apenas 6 meses. Sabían despegar, aterrizar y volar en formaciones básicas, pero carecían del instinto y la experiencia necesarios para sobrevivir ante pilotos estadounidenses veteranos que además volaban máquinas superiores. La Fuerza de Tarea 58 del almirante Mark Mitchell desplegó 15 portaaviones, 7 de la clase Sex y 8 ligeros, con un total de 956 aviones, más del doble que los japoneses. Los cazas estadounidenses F-6 y F-Hellcat podían alcanzar 380 millas por hora, frente a las 340 del Zero japonés, y realizar picadas de hasta 450 millas por hora sin comprometer su estructura, mientras que el Zero se desintegraba a 360. El Hellcat estaba protegido con blindaje en la cabina, depósitos autosellantes y carenado reforzado de motor, lo que le permitía resistir daños severos y seguir volando. El Zero, en cambio, carecía completamente de protección. Un solo impacto en el tanque de combustible bastaba para hacerlo arder. Las pérdidas de pilotos japoneses eran enormes. El Hellcat estaba armado con 6 ametralladoras calibre, 50 capaces de disparar 1800 proyectiles por minuto. El Zero llevaba 2 cañones de 20 milímetros y 2 ametralladoras de 7,7 milímetros, una combinación efectiva, pero con menor cadencia de fuego. Y el factor decisivo, la experiencia. Los pilotos estadounidenses, en junio de 1944, eran veteranos curtidos en combate. En promedio, un piloto de caza de la Fuerza de Tarea 58 acumulaba 200 horas de vuelo en combate, y muchos superaban las 300. Habían luchado en Tarawa, Truk, Hollandia y muchas otras batallas. Conocían sus aviones, sabían aprovechar sus ventajas y habían aprendido a derrotar al Zero. En contraste, el piloto japonés promedio apenas contaba con 20 horas de experiencia en combate y algunos ninguna. Muchos volaban su primera misión desde un portaaviones contra la Fuerza Aérea Naval más grande y experimentada que se había reunido hasta entonces. El desenlace, como era de esperarse, fue devastador. El 19 de junio, Japón lanzó su primera oleada de ataque a las 7:30 de la mañana, compuesta por 69 aviones. Los radares estadounidenses los detectaron a unas 150 millas de distancia. Los directores de vuelo enviaron 40 cazas Hellcat para interceptarlos. Los Hellcats alcanzaron la formación japonesa a unas 40 millas de los portaaviones y, en los primeros 10 minutos de combate, derribaron 42 aparatos.
Los pocos aviones japoneses que sobrevivieron continuaron su aproximación hacia los portaaviones enemigos. Poco después, se toparon con una segunda oleada de cazas estadounidenses, luego una tercera, y finalmente con el fuego antiaéreo de los destructores y cruceros que protegían la flota. Solo 8 aeronaves lograron romper la defensa y llegar hasta los portaaviones, pero no consiguieron impactar ningún blanco. 4 lograron regresar. En esa primera ofensiva, Japón perdió el 94% de sus aviones. La segunda oleada, lanzada a las 8:56 de la mañana, tuvo un destino similar. Un total de 109 aviones fueron interceptados por las defensas estadounidenses y 97 de ellos fueron destruidos antes siquiera de poder atacar. La tercera oleada, compuesta por 107 aparatos, consiguió solo un impacto con bomba en el acorazado South Dakota, causando daños menores. La cuarta formación se desorientó. Algunos aviones localizaron a los portaaviones estadounidenses pero fueron repelidos, mientras que otros nunca encontraron al enemigo y regresaron con sus bombas sin usar. De los 450 aviones lanzados en total, 300 fueron derribados y otros 50 se estrellaron al intentar aterrizar de noche. Japón perdió 350 aviones y sus pilotos en un solo día de combate, mientras que Estados Unidos solo perdió 29. Esa proporción de pérdidas, de 12-1 a favor de Estados Unidos, reflejaba la suma de ventajas acumuladas: mejores aviones, mejores pilotos, tácticas más efectivas y dirección por radar superior. También era el resultado directo del fracaso japonés en su programa de construcción de portaaviones. Si Japón hubiera podido construirlos al mismo ritmo que Estados Unidos, habría desplegado 20 o incluso 30 portaaviones en el mar de Filipinas, en lugar de solo 9. Aún con aviones y pilotos inferiores, una flota de 30 portaaviones habría puesto en el aire más de 1,000 aeronaves, cantidad suficiente para saturar las defensas estadounidenses. Pero Japón contaba únicamente con 9, y al final de la batalla perdió 3: el Tai, el Shikaku y el I. El Tai, que solo llevaba 3 meses en servicio, fue alcanzado el 19 de junio por un torpedo del submarino estadounidense Kabaya. Aunque el daño inicial era controlable, un joven oficial de control de daños cometió un error fatal al encender el sistema de ventilación para eliminar los vapores de gasolina del hangar. En lugar de expulsarlos fuera del barco, los gases inflamables se esparcieron por toda la nave. 6 horas después del impacto, una chispa provocó una explosión devastadora que partió el portaaviones en pedazos. Se hundió en cuestión de minutos, llevándose consigo a 272 hombres. 32 meses de construcción, 3 meses de servicio, y desapareció. El Shikaku, uno de los portaaviones más exitosos de Japón y veterano de batallas como Pearl Harbor, el Mar de Coral y Santa Cruz, fue alcanzado por 4 torpedos del mismo submarino y se hundió 7 horas más tarde. El I fue golpeado por torpedos y bombas aéreas, se incendió, perdió potencia y terminó hundiéndose también. En un solo día, Japón perdió 3 portaaviones, mientras que Estados Unidos no perdió ninguno. Para finales de 1944, la fuerza aeronaval japonesa estaba prácticamente aniquilada. En la batalla del Golfo de Leyte, en octubre, los japoneses utilizaron los portaaviones que les quedaban como señuelo. 4 barcos casi vacíos de aviones navegaron hacia el norte para distraer a la flota estadounidense. El plan funcionó en parte, pues los estadounidenses hundieron los 4, pero el sacrificio no cambió el resultado. Las escoltas norteamericanas en Leyte repelieron de todos modos a la flota japonesa. El Zuikaku, último sobreviviente de los 6 portaaviones que atacaron Pearl Harbor, fue hundido el 25 de octubre de 1944. Había resistido 3 años de guerra, pero cayó porque Japón ya no contaba con pilotos ni aeronaves suficientes para defenderlo. Para noviembre de ese año, el país no tenía un solo portaaviones operativo, mientras que Estados Unidos disponía de 28. La ventaja industrial estadounidense no se limitaba a la cantidad, sino al sistema en su totalidad. Cuando un portaaviones de la clase SEC sufría daños, podía regresar al astillero y ser reparado en cuestión de semanas o meses, gracias al uso de secciones prefabricadas, piezas estandarizadas y enormes instalaciones de reparación. El USS Franklin, por ejemplo, fue alcanzado por 2 bombas el 19 de marzo de 1945 frente a la costa japonesa. Las explosiones provocaron incendios y detonaciones secundarias de los aviones que llevaba cargados, causando la muerte de 87 hombres y dejando la nave inmóvil y en peligro de explotar. Cualquier otra marina habría abandonado el barco, pero los equipos estadounidenses de control de daños combatieron el fuego, estabilizaron el buque, restauraron sus motores y lograron que navegara por sus propios medios hacia Pearl Harbor a 14 nudos. De allí,
cruzó hasta el astillero de Brooklyn para reparaciones. Aunque la guerra terminó antes de que pudiera volver al combate, el Franklin sobrevivió. Japón jamás habría podido lograr algo así. Carecía de astilleros, repuestos y personal entrenado para salvar barcos gravemente dañados. Esa diferencia de capacidad industrial se evidenció en todos los aspectos de la guerra naval. Los portaaviones estadounidenses contaban con radar de búsqueda aérea tipo SK, capaz de detectar aviones a 90 millas, y radar de altura tipo SM, que determinaba la altitud del enemigo. Gracias a eso, los directores de vuelo guiaban a los cazas hacia las formaciones enemigas antes de que éstas alcanzaran la flota. Los portaaviones japoneses, en cambio, tenían radares más limitados, que solo detectaban aviones a unas 30 millas en condiciones ideales. En operaciones nocturnas o con mal tiempo, su eficacia se reducía drásticamente. Además, los estadounidenses empleaban proyectiles antiaéreos con espoletas de proximidad que detonaban automáticamente al acercarse a un avión enemigo, multiplicando por 10 la efectividad del fuego defensivo. Los japoneses seguían usando espoletas de contacto temporizadas mucho menos precisas. Los cazas estadounidenses F-6 Hellcat superaban a la 6M Zero en casi todos los aspectos: velocidad, ascenso, resistencia, armamento y blindaje. Los Zeros, apenas mejorados desde 1941, seguían siendo ágiles, pero demasiado frágiles y lentos frente a los Hellcats. También había una brecha doctrinal. Los estadounidenses limpiaban el cielo con vuelos de caza antes de sus ataques y protegían sus flotas con patrullas aéreas dirigidas por radar. Japón, en cambio, confiaba en ataques masivos, lanzando todo su poder ofensivo con la esperanza de destruir al enemigo antes de recibir una respuesta. Esa táctica funcionó en Pearl Harbor, donde hubo sorpresa total, pero fracasó en Midway en el mar de Filipinas, donde los radares estadounidenses les dieron ventaja decisiva. Para 1945, la Marina japonesa ya no existía como fuerza operativa real. Aún poseían acorazados, cruceros y destructores, pero sin portaaviones que les dieran cobertura aérea, eran inútiles en zonas donde la aviación estadounidense podía operar. Los pocos portaaviones restantes fueron relegados a tareas de entrenamiento o transporte, pues ya no había pilotos ni aviones para usarlos en combate. Mientras tanto, la Marina de Estados Unidos contaba con más poder aéreo embarcado que el resto del mundo combinado. En julio de 1945, la Fuerza de Tarea 38 operaba frente a Japón con 17 portaaviones pesados y 6 ligeros, sumando más de 1.500 aviones. Podían lanzar y recuperar toda su flota aérea en menos de 2 horas. Japón no tenía absolutamente nada que pudiera contrarrestar semejante poder. Los ataques estadounidenses se extendieron libremente por todo el país, destruyendo aeródromos, fábricas, puertos y bases navales. Las defensas aéreas japonesas fueron completamente sobrepasadas. Sus cazas eran superados en número por 10-1 o incluso 20-1. La guerra terminó el 15 de agosto de 1945. Durante todo el conflicto, Japón había construido solo 6 portaaviones, 3 de la clase Unri y 3 ligeros convertidos. Estados Unidos, en cambio, puso en servicio 20, 4 de la clase Sex, 9 ligeros de la clase Independence y más de 100 de escolta. La proporción final fue de aproximadamente 20-1. 20 portaaviones estadounidenses por cada japonés construido. Esa cifra resume el verdadero factor decisivo del conflicto en el Pacífico: la capacidad industrial. Japón comenzó la guerra con la mejor flota de portaaviones del mundo, fruto de 2 décadas de experiencia naval. Estados Unidos, en cambio, entró con una fuerza sin probar, aprendiendo a construir portaaviones sobre la marcha. Pero contaba con algo que Japón jamás pudo igualar: poder industrial, recursos, innovación tecnológica y la capacidad de adaptarse y escalar su producción a niveles impensables. La lección que dejó aquella carrera naval fue clara: la capacidad industrial pesa más que el genio táctico. Japón poseía una doctrina de portaaviones superior en 1941. Sus pilotos eran más experimentados, sus aeronaves más avanzadas y su estrategia operativa más afinada. Durante los primeros 6 meses de guerra, ganaron cada enfrentamiento. Sin embargo, las ventajas tácticas se desgastan con el tiempo. Los pilotos mueren, los aviones envejecen, las doctrinas cambian y la industria se convierte en el factor decisivo. Cada nuevo portaaviones que Estados Unidos construía facilitaba la construcción del siguiente. Cada trabajador capacitado aceleraba el entrenamiento del próximo. Cada componente estandarizado hacía más eficiente toda la cadena de suministro. Hacia mediados de 1943,
La producción estadounidense de portaaviones se había transformado en un sistema que se alimentaba a sí mismo. Los astilleros terminaban buques más rápido de lo que podían entrenarse sus tripulaciones. Japón jamás logró alcanzar ese impulso. En cambio, cada portaaviones japonés requería recursos que retrasaban el siguiente. Cada obrero en formación restaba tiempo a la producción. Cada intento de estandarización implicaba reconfigurar fábricas ya saturadas. Así, la brecha se amplió de forma exponencial. A inicios de 1942, Japón contaba con 8 portaaviones operativos, mientras Estados Unidos solo tenía 3. Para mediados de 1943, los japoneses mantenían 6 y los estadounidenses ya sumaban 14. Un año después, en 1944, Japón disponía de 7 portaaviones activos y Estados Unidos de 32. A comienzos de 1945, Japón había perdido todos los suyos, mientras que Estados Unidos contaba con 39. El avance estadounidense no fue lineal, sino geométrico. Su poder naval se duplicó, luego se triplicó y finalmente se cuadruplicó, mientras la fuerza japonesa se desmoronaba. Ese patrón se repitió en todos los aspectos de la construcción naval. Durante la guerra, Japón construyó 6 portaaviones de flota. Estados Unidos produjo 24 de la clase Sex. Japón fabricó 3 portaaviones ligeros, mientras que Estados Unidos completó 9 de la clase Independence. Japón no terminó ninguno de escolta. Estados Unidos, en cambio, produjo 77 de la clase Casablanca, además de muchas otras variantes. En 3 años y medio de guerra, Japón fabricó 9 portaaviones. En ese mismo periodo, Estados Unidos produjo 110. La proporción era de aproximadamente 12-1, 12 portaaviones estadounidenses por cada japonés. Pero incluso esa cifra no reflejaba la magnitud real de la diferencia. Los buques estadounidenses eran más grandes, transportaban más aviones, contaban con mejor radar, defensa antiaérea, control de daños y tecnología en general. Un portaaviones de la clase Sex podía operar 90 aeronaves. Uno japonés de la clase Unri, solo 65. Los Essex alcanzaban velocidades de 33 nudos, mientras que algunos portaaviones japoneses, equipados con motores improvisados de destructores, apenas llegaban a 25. Además, los buques estadounidenses disponían de una cobertura de radar completa, a diferencia de los japoneses, que dependían de sistemas limitados y poco confiables. Así, la ventaja numérica de 12-1 se traducía en una superioridad de aproximadamente 20-1 en capacidad de combate real. Por cada portaaviones japonés, Estados Unidos disponía de 20 equivalentes en poder ofensivo. A partir de mediados de 1944, la guerra naval en el Pacífico se volvió completamente desigual. Las fuerzas de superficie japonesas no podían acercarse al radio de acción de los portaaviones estadounidenses sin ser aniquiladas. Las bases japonesas quedaban inutilizadas bajo el alcance de los bombarderos embarcados, y sus rutas de suministro eran destruidas una tras otra. El conflicto se transformó en una campaña aérea estadounidense para someter Japón, mientras las fuerzas japonesas observaban impotentes desde defensas que se reducían cada día más. Para julio de 1945, las flotas estadounidenses operaban frente a las costas japonesas sin oposición alguna. Llevaban a cabo ataques con miles de aviones contra las ciudades niponas. La defensa aérea japonesa estaba completamente sobrepasada. Sus cazas eran superados en número 50-1. La guerra no concluyó por las bombas atómicas, aunque sirvieron de excusa conveniente para los líderes japoneses. Terminó porque Japón ya no tenía capacidad militar para resistir. La aviación embarcada estadounidense destruyó esa capacidad, y su industria masiva fue la que la hizo posible. Henry Kaiser, un constructor de represas sin experiencia naval, revolucionó la construcción de buques aplicando técnicas de producción en masa. Los astilleros de Newport News aprendieron de su método y redujeron los tiempos de construcción a la mitad. En los astilleros de Richmond, miles de trabajadoras que jamás habían sostenido una llave inglesa construyeron portaaviones en meses, cuando antes habría tomado años. Entre todos, levantaron una flota que superó a Japón mediante pura potencia industrial. Los japoneses comprendieron demasiado tarde que habían perdido la guerra desde el primer día. El almirante Yamamoto lo había advertido. Japón podría ganar batallas durante 6 meses, quizá un año, pero después el poder industrial estadounidense lo sepultaría. Y tuvo razón. Sin embargo, incluso Yamamoto subestimó la velocidad con la que Estados Unidos se movilizaría. Creyó que el país tardaría 2 años en reemplazar las pérdidas de Pearl Harbor y el Mar del Coral. Lo hizo en 9 meses.
Estimó que podrían fabricar entre 8 y 10 portaaviones por año. En 1943 produjeron 18. Pensó que los pilotos estadounidenses necesitarían años para igualar la pericia de los japoneses, pero a inicios de 1943 ya lo superaban en combate. Cada suposición japonesa sobre la capacidad industrial norteamericana fue errónea. Subestimaron la rapidez con la que Estados Unidos podía movilizar recursos, entrenar trabajadores y fabricar armas a una escala impensable para Japón. El título de esta historia puede no ser literal, pero expresa una verdad esencial. Japón construyó 6 portaaviones en 3 años de guerra. Dependiendo del modo de contabilizar conversiones y reclasificaciones, esa cifra varía ligeramente, pero 6 sigue siendo la estimación aceptada. Por su parte, Estados Unidos construyó 17 portaaviones de la clase Sex durante los años de guerra, además de 9 ligeros de la clase Independence y 77 de escolta tipo Casablanca, sumando más de 130 unidades en total. A finales de 1944, las pérdidas estadounidenses de portaaviones ya no tenían impacto estratégico. Si uno se hundía, otro estaba listo para reemplazarlo el mes siguiente. En Japón, en cambio, la pérdida de un portaaviones era una tragedia nacional. Se celebraban funerales, se culpaba a los mandos, y reemplazarlo tomaba años. Esa diferencia, más que cualquier táctica o genio militar, definió el resultado del conflicto. La Guerra del Pacífico no la ganó el valor ni el espíritu guerrero, sino el acero, las soldaduras y las líneas de ensamblaje. Es una lección que sigue siendo vigente. Las guerras se ganan en las fábricas mucho antes de librarse en los campos de batalla. Los japoneses sabían que estaban perdidos. El vicealmirante Ozawa, de pie en el puente del Tai en 1944, conocía las cifras. Entendía la magnitud del desastre, pero no había forma de revertirlo. Japón no podía construir más astilleros ni producir más acero. No tenía carbón, hierro ni transporte suficiente. No podía formar nuevos pilotos, carecía de combustible, instructores y tiempo. Mientras su capacidad industrial se desmoronaba, la estadounidense se expandía sin límite. En 1945, los astilleros norteamericanos botaban portaaviones que ya no eran necesarios. Algunos fueron completados tras el fin de la guerra y nunca dispararon un tiro. Se habían ordenado 32 clases Sex, se completaron 24 y 8 fueron cancelados. Japón, por su parte, solo terminó 3 de los 14 clase Unri planeados. La diferencia entre ambas potencias no era pequeña, era absoluta. La Guerra del Pacífico se decidió en los astilleros, no en las batallas. Las batallas marcaron cuándo terminaría la guerra, los astilleros, quién la ganaría. Con sus métodos de prefabricación, innovaciones en soldadura, diseños estandarizados y ejércitos de trabajadores sin experiencia previa, los astilleros estadounidenses aplastaron el poder naval japonés con pura producción industrial. Japón construyó 6 portaaviones en 3 años. Estados Unidos, 17 de flota, más de 100 de escolta, y aún le sobró capacidad para fabricar miles de buques mercantes, transportes y naves de desembarco. Esa disparidad, más que cualquier batalla o estrategia, fue lo que selló el destino de la guerra en el Pacífico.